Bueno, mm, mientras terminan de ingresar, le voy comentando la nota esta que estaba, la nota dirigida a los estudiantes, a ustedes. Supongo que ya la han leído, pero bueno, los vamos a recordar. El sistema de autogestión, ustedes tienen que ingresar con su legajo y clave. Y lo más importante es lo referido a la utilización de Zoom. Que cuando ustedes ingresen en Zoom, tienen que ingresarlo con esta dirección de mail institucional, ¿sí? Porque si ustedes ingresan con algún otro de sus correos, puede ser que tengan problemas porque Zoom no los reconoce como que son de la facultad, ¿sí? Bueno, acá está todo lo referido a el aula virtual. El aula virtual, acá tienen ustedes los documentos, tienen cronograma de actividades, la modalidad. Acá tienen los foros, por si tienen alguna duda, entran en el foro que corresponde. Y acá está el material teórico y práctico, ¿sí? Material teórico y el material práctico que es, acá está el práctico de cadenas y lenguaje, que es lo que vamos a comenzar a ver nosotros hoy, ¿sí? Eh, bueno, vamos a empezar con el tema de los ejercicios propuestos para de cadenas y lenguajes. Me presento. Mi nombre es Sandra Olariaga y voy a estar a cargo de los ejercicios prácticos, del práctico de esta materia. Bueno, de los ejercicios propuestos de cadenas y lenguajes, tenemos estos alfabetos, tenemos 3 alfabetos. Los alfabetos que son, yo también tengo abierto acá esta parte del teórico, que es la que ustedes tienen ahí en el aula virtual, para que vayamos viendo, recordando los conceptos del teórico, ¿sí? Entonces el alfabeto es un conjunto finito y no vacío de símbolos, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, estos 3 alfabetos. Acá están las palabras, que las palabras son las que se forman con los símbolos del alfabeto. Sí, se está grabando la clase. Me he olvidado de mencionarles las cuestiones que bueno, que ya le debe haber mencionado el profesor Vázquez, referida a que en algún momento de la clase, no ahora, en algún momento de la clase les voy a pedir que ustedes coloquen presente con el formato de numeral, el número de legajo, numeral y presente, ¿sí? Eso va a ser en algún momento cuando yo les indique. Y en otro momento les voy a hacer una pregunta. Sí, si ustedes quieren grabar, me pueden grabar. En algún otro momento les voy a hacer una pregunta para que también refería a lo que estamos viendo, para que ustedes la contesten, también con el formato de numeral, número de legajo, numeral y de respuestas a la pregunta, para que quede esto registrado en el chat. ¿Cómo serían los trabajos prácticos, Alexander? O sea, me estás hablando del trabajo práctico integrador. Este trabajo práctico lo vamos a ver cuando tengamos las nociones mínimas para poder llevar a cabo el trabajo práctico. Normalmente va a estar dividido en 2, o sea, una primera parte que tiene una fecha de entrega y una segunda parte con otra fecha de entrega posterior, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver, como les digo, cuando lleguemos a esa parte en el práctico.
Bueno, y les decía que en algún otro momento de la clase les voy a pedir que habiliten sus cámaras. Acá me preguntan, Tomás, ¿hasta qué horario le marca que tenemos clase? Sí, el horario que nosotros tenemos clase es hasta las 20:40, ¿sí? Ahí en ese horario hay recreos que normalmente nos tomaríamos la parte presencial, por lo tanto, la clase seguramente vamos a terminar antes al no tener los recreos, ¿sí? En lugar de 20:40, Pasa que en el horario de inscripción aparece hasta las 20:20 y en el horario ahora de autogestión 4 aparece 20:40. Están como bueno, diferentes los dos. está bien, pero no se preocupen por eso porque, como les digo, la hora en que vamos a terminar va a ser siempre un poco antes de las 20:30. En general vamos a hacer un promedio, digamos, entre los dos, porque, como les digo, no tenemos los recreos, ¿sí? Que nos tomaríamos en el caso que tuviéramos en la clase presencial. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que tenga de la nota? Profe, Sí, em, sí. los ejercicios prácticos están. Vi que hay en el Moodle unas filminas con los ejercicios, pero están medios difíciles de leer. ¿Está el cuadernillo de ejercicios para descargar en algún lado? ¿No te referís a este práctico cadenas y lenguajes? Claro, a ese yo no lo veo. O sí, a ver. Deberías verlo. ¿Estás matriculado Sí, sí, en el sí lo aula? vi. Pero no es el PDF blanquito y hermoso que tiene usted, sino unas filminas con fondo celeste raro. Eso era. Sí, Claro, sí, ese. son estas, pero está exactamente el mismo contenido. ¿Mm? Ah, bueno, bueno, bueno. Está. El contenido es el mismo, así que no se preocupe. Bueno, gracias. Bueno, de nada. El apunte teórico de la unidad 2 en la página 24 están estos ejercicios. Sí, también. Acá si ustedes... A ver, vamos hasta el final. Yo creo que acá... 24. Estos son de derivaciones y tipos de gramática. O sea, el ejercicio que vamos a ver ahora, sí, que es en la página 24, son estos, ¿sí? Que están dentro de el teórico. A ver si lo podemos ver que está acá. Este que dice apunte teórico de gramática y lenguaje formal también contiene los enunciados de los ejercicios. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a seguir con nuestro ejercicio. Bueno, habíamos visto entonces el concepto de alfabeto, que tenemos estos tres alfabetos y que tenemos estas cadenas, estas cuatro cadenas, que son, cada una de las cadenas está formada por símbolos de alguno de estos alfabetos. Primero es determinar la longitud de las cadenas, que eso es muy sencillo. La longitud se representa con las vallas verticales. Y la longitud está dada por la cantidad de símbolos que contiene cada una de las cadenas. O sea que acá es muy sencillo. Contamos cuántos símbolos contiene alfa. Entonces la longitud es 3. Beta, vemos que tiene 4 símbolos, la longitud es 4. Gamma tiene 5 símbolos, por lo tanto la longitud es 5. Y delta tiene 6 símbolos, por lo tanto la longitud es 6. ¿Sí? Yo creo que esto está bastante claro, salvo que alguien tenga alguna duda. Sí, Si ustedes tienen alguna duda, a mí se me sí, confunde un poco el concepto entre símbolo y dígito.
Por ejemplo, qué sé yo por ahí, si lo veo como símbolo, digo, ah, bueno, la A cuenta como un símbolo, entonces tendría 2. O sea, la longitud sería 2, porque tiene 2A y la A es un símbolo. Eso me confunde un poco. No. Son la cantidad de símbolos que forman la cadena. ¿Mm? Esta es un símbolo, esta es otro símbolo, y cada uno es un símbolo diferente, digamos, o sea, por más que sea la misma A. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí. Bueno, porque tengo que contar, como les digo, las cantidades, es lo mismo acá. O sea, este es un símbolo y este es otro símbolo, es otro. O sea, el hecho... No tiene nada que ver con la posición. Esta E podría estar al principio. O sea, sí. No. Sí, pero no, o sea, vos lo estás viendo como si fuera un número. Si tenemos 1, 0, 0, en realidad no va a ser un número, eso es una cadena compuesta por símbolos ceros y unos. O sea, son... ¿Perdón? ¿Cuál? Sí, un número es una cadena de símbolos, pero Sí, no lo vemos como número en el sentido de lo que estabas diciendo de unidades, decenas, centenas, eso no existe acá. Son símbolos. Sí. Creo que lo que los está confundiendo los chicos es justamente la palabra símbolos en la oración. La longitud está dada por la cantidad de símbolos que contiene una cadena y nosotros estamos acostumbrados, digamos, implícitamente metemos ahí por la cantidad de símbolos distintos que no corresponden en ese caso y por eso está la confusión. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, acá la longitud está dada por la cantidad de símbolos que contienen la cadena. O sea, no estamos diciendo que sean símbolos diferentes, como dice su compañero. La cantidad de símbolos, sea el mismo símbolo, puede ser de pronto una cadena que esté formada solamente por E. O sea, que haya acá 5E. O acá haya 6A. O sea, la longitud va a ser la cantidad de símbolos, más allá que un símbolo sea igual a otro. Eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Y respecto de los números que estábamos hablando, por ejemplo, este, el alfabeto 3, que está compuesto por 0 y 1, yo podría tener una cadena que sea todos ceros, de longitud 4, por ejemplo, o todos unos de longitud 5, o sea, 5 símbolos 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O quedó alguna duda? No, sí, profe, está claro. Bien, claro. Bueno, después vamos a pasar al tema de la potencia. La potencia de una palabra, o sea, estamos hablando ya de una de estas cadenas, ¿sí? O palabras, es la concatenación de esta cadena consigo misma. O sea, si yo estoy hablando de una potencia 2, tengo que concatenar 2 veces la cadena. Entonces, acá tenemos cuál era la cadena alfa. Era A, A, B. Entonces, su potencia al cuadrado a la 2 va a ser la misma cadena 2 veces. Una al lado de la otra. ¿Sí? Recordemos que la potencia es 0. A ver si tengo por acá. Acá está. La potencia 0 es lambda. Si acá en la n está el exponente, digamos, 0 es lambda, que es la cadena vacía. Y si no, es la concatenación de esa cadena con digamos, la potencia menos 1 de esa cadena. ¿Sí? Después, acá en el ítem B, nos pide ya la concatenación de 2 cadenas que son alfa y delta en este caso. ¿Sí?
Entonces, la concatenación va a dar lugar a colocar los símbolos en la primera cadena y a continuación los símbolos de la segunda cadena, ¿sí? Es muy importante aclarar que cuando el exponente es negativo, en este caso -1, no estamos hablando de potencia, sino que esto simplemente la cadena refleja. ¿Qué significa la cadena refleja? Bueno, la cadena refleja es la cadena, por ejemplo, en este caso beta, que tiene estos 4 símbolos, que va a empezar desde el último símbolo hacia el primer símbolo, ¿sí? Entonces el último símbolo es E, el anteúltimo es otra E, el que sigue es una D y el primero es una C. Entonces, esto es la palabra refleja, ¿sí? ¿Hasta ahora alguna duda? No, profe, Santana. No, profe. Bien, bien, bien. Bueno, acá ya tenemos cuestiones de, vamos mezclando operaciones, o sea, estamos mezclando la concatenación con la palabra refleja, nos pide concatenar delta con alfa. Entonces delta tiene todos estos símbolos, que son los que colocamos acá. A continuación colocamos, perdón, es hasta la tercera D, si me permite, esto sí. Esto es delta y ponemos alfa a continuación, ¿sí? Todo esto es a la -1, que significa, como dijimos antes, que vamos a empezar desde el último símbolo hacia el primero. O sea, el último es una B, después sigue una A, sigue otra A, siguen estas D, sigue la C, la A y el primer símbolo que es esta, ¿sí? Acá ya tenemos la concatenación de las otras dos cadenas, que eran beta y gamma, a la -1, o sea que tenemos que hacer, la palabra refleja esta concatenación y luego elevar a la 2 el resultado de la cadena refleja, ¿sí? Entonces, primero vamos por partes. Primero hacemos la concatenación. Esta es beta, la colocamos acá. Y después gamma, la colocamos acá, ¿sí? Eso tenemos que hacer de toda la cadena, tenemos que hacer la cadena refleja. Entonces empezamos por el último símbolo, que es una C, después sigue otra C, la D, otra D, después tenemos las 3E, la D y la C, ¿sí? O sea, la imagen refleja de la cadena. Y después nos pide que esto lo elevemos a la 2, o sea que tenemos que colocar esta misma cadena 2 veces. Se coloco acá una vez, y acá a continuación coloco la misma cadena, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se entiende todo. Todo bien, profe. Ahora vamos a pasar al lenguaje. O sea, lo que hemos estado viendo hasta ahora era más que todo de las cadenas. Entonces, las cadenas referidas a alfabetos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los lenguajes. O sea, ¿qué es un lenguaje? Voy a ir acá al concepto de lenguaje para que lo podamos ver de acá. Antes del concepto de lenguaje tenemos que ver este concepto de potencia de un alfabeto. O sea, si tiene el alfabeto como tenemos ahí 0, 1, acá tenemos la potencia 0 va a ser lambda, la potencia 1 es el mismo alfabeto, la potencia 2 es la concatenación de los símbolos del alfabeto. Bueno, esto es referido por alfabeto. Entonces, ¿qué es el universo de discurso del alfabeto? Es el conjunto de todas las palabras que se pueden formar con los símbolos de ese alfabeto, sean del largo que sean. ¿Sí? El lenguaje
porque la cuestión es la definición del lenguaje. Sí, antes hay que dar como les dije, el universo de discurso sería lo que se denomina estrella de Klein. Por eso está el asterisco acá. La estrella de Klein o el cierre o el universo de discurso del alfabeto es la unión de todas las potencias del alfabeto empezando con el cero, lo cual estamos diciendo que contiene a lambda, o sea, esa estrella de Klein contiene la cadena vacía. Por otro lado, la clausura positiva es aquella que no contiene la cadena vacía, o sea que acá empieza desde 1, de la unión de las potencias del alfabeto. Y llegamos a la definición del lenguaje. Un lenguaje definido sobre el alfabeto es un conjunto de palabras construidas con los símbolos de ese alfabeto. O sea que este lenguaje está incluido, es una parte de ese universo de discurso del alfabeto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 3 alfabetos y nos pide, en este caso, que definamos por enumeración. O sea, los lenguajes se pueden definir en general de 3 formas. ¿Sí? O sea, por enumeración, o sea, colocando todas las cadenas que componen el lenguaje, que nosotros acá no vamos a poder poner todas, ya vamos a volver a eso. Y si no, por una fórmula lingüística o algebraica, como dice acá. Y si no, también por una propiedad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora la forma de escribir un lenguaje por una forma lingüística o algebraica. Entonces, acá nos dice que el lenguaje 1 está formado sobre este alfabeto CDE, está formado por las cadenas que empiezan con D, siguen con E, o sea que tienen que tener este orden, y el exponente de la D es N, que es mayor o igual que 0, o sea que al ser 0 ya nos está diciendo que este resultado de esta potencia va a ser lambda, ¿sí? Por lo tanto puede haber cadenas que no tengan ninguna D. Y el exponente del símbolo es M, que el mínimo valor es 2, o sea, mayor o igual que 2, o sea que la cadena más pequeña va a estar formada por 2 símbolos E, y después puede ser cualquier longitud de la cadena, tanto de D como de E, ¿sí? Entonces, acá tenemos el lenguaje. Como decía antes, si N vale 0, esta D no va a aparecer, entonces directamente vamos a tener la E. Entonces el lenguaje es una parte dentro del alfabeto, ¿no? Es una No. parte del universo de discurso del alfabeto. El Bien. universo de discurso de este alfabeto es el conjunto de todas las palabras que se pueden formar con estos símbolos. ¿Sí? Este L1 en este caso es un subconjunto de este universo de discurso, porque ustedes ven que acá tenemos solamente los símbolos D y E. La C no aparece en estas cadenas. Claro. O sea, los lenguajes que van a estar definidos sobre este alfabeto no necesariamente tienen que tener siempre todos los símbolos del alfabeto. ¿Sí? Sí. Bueno, traten de hacerse como una representación gráfica de que el universo de discurso del alfabeto 2 va a ser el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con estos 3 símbolos. Y ahora estamos viendo el L1, que es un subconjunto. Vamos a tomar solamente aquellas cadenas que comiencen con D y terminen con E y que cumplan con esta cuestión de los exponentes de los símbolos, o sea que puede ser que no haya ninguna D y el símbolo E tiene que tener como la mínima cantidad de símbolos 2D.
Entonces, ustedes ven acá que la primera cadena, o sea, el orden en que ustedes escriban las cadenas acá no es que tengan que escribir primero la cadena más pequeña y normalmente se hace así por una cuestión de conveniencia, pero el orden puede ser cualquiera, ¿sí? En este caso hemos escrito como primera cadena la cadena más pequeña, o sea, cuando el n vale 0 y el m vale 2. Acá el n vale 1 y el m vale 2. En este caso el n vale 4 y el m vale 3 y así sucesivamente. Acá también hay una cadena, como les comentaba, compuesta solamente por símbolos e. O sea, en este caso el n es 0 y el m es 5. ¿Sí? Profe, Sí. ahí Sí. en dn cuando sea 0, tendría que ser vacío. ¿Por qué Sí. no se pone? O se pone solo Es que acá, digamos, está implícito que hay bien. un lambda. Sí. Es una cadena vacía. Cadena vacía. No confundan cadena vacía con conjunto vacío. Son dos cosas diferentes. Le iba a explicar que estos puntitos suspensivos acá significan que hay infinitas cadenas más que se pueden formar con estos símbolos y que el exponente siga creciendo. ¿Sí? ¿Está claro entonces? ¿Alguna duda? Todo bien por ahora. ¿Cómo? Todo bien, todo bien. Está bien, bueno. Ahora vamos a otro lenguaje que en este caso está definido sobre el alfabeto 1. El alfabeto 1 era el que estaba formado por estos símbolos A, B, C y D. Y ustedes también observan que acá no están todos los símbolos del alfabeto. Está solamente A, C y D. Tienen que aparecer en este orden los símbolos, primero una A, después la C y después la D. Y acá la A, el símbolo A y el símbolo D tienen el mismo exponente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando R vale 1, va a haber una A y una D. O sea que va a haber siempre la misma cantidad de A que de D. Si acá R vale 2, 2A y 2D. Esa es la condición que tienen que cumplir las cadenas para pertenecer a este lenguaje L2. Si hay 3A, tienen que haber 3D. La C es un símbolo que va a aparecer una sola vez y que no tiene ningún exponente. Por lo tanto, siempre va a haber un solo símbolo C. ¿Sí? Y acá seguimos escribiendo los puntos suspensivos porque obviamente no podemos escribir todas las cadenas. Son infinitas cadenas. ¿Sí? Algo que creo que no les aclaré, que la estrella de King tiene infinitas cadenas. ¿Sí? Bueno, el L3 sobre el alfabeto 3. El alfabeto 3 estaba compuesto de el símbolo 0 y el símbolo 1. Entonces, en este caso sí usamos los dos símbolos del alfabeto. Y también tenemos una cuestión de que el exponente del símbolo 0 es A y el exponente del símbolo 1 es 2 por A. ¿Sí? Y esta A puede variar desde 0 hasta infinito. Entonces, si la A es 0, el resultado de este exponente elevado a 0 va a ser lambda y de este también. O sea, vamos a tener lambda, concatenación lambda, que me da lambda. ¿Sí? Si la A vale 1, vamos a tener un 0 y dos unos. ¿Sí? Porque 2 por 1 es 2, o sea, 1 elevado a la 2, me van a quedar 2 unos. O sea, en definitiva, siempre va a haber el doble de cantidad de símbolos unos que de símbolos ceros.
Si acá hay 2 símbolos 0, van a tener 4 símbolos 1, ¿sí? Si hay 3 símbolos 0, van a tener 6, el doble. Siempre va a ser el doble porque acá está multiplicado por 2 el exponente. ¿Alguna duda sobre estas formas algebraicas? No, ninguna. Bien. Acá está entonces un recordatorio de cuáles son las formas de escribir un lenguaje por enumeración. Por ejemplo, acá se enumeran las cadenas que componen el lenguaje. En este caso, estas cadenas son de longitud 1, o sea que son símbolos, ¿sí? Están compuestas estas cadenas por un solo símbolo. Por una propiedad, yo digo, el lenguaje L va a estar formado por todas las cadenas beta, tal que beta pertenece a la clausura positiva. Ahí volvemos al tema que estábamos viendo acá de la estrella de Klein, pero esto era de lenguajes. Vamos a ver de lenguajes. Acá tenemos L elevado a la N. Si N es 0, esto es lambda. Y si no, es la concatenación del lenguaje con L elevado a la N menos 1. Entonces, volvamos a nuestro... Acá dice que pertenece al alfabeto de los símbolos A y B, clausura positiva. Vamos a ver, perdón, era el otro. Vamos a ver la clausura positiva de alfabetos. Esto es muy importante que no confundan la clausura positiva de alfabetos con la clausura positiva de lenguajes, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la estrella de Klein de un alfabeto era el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar. Entonces, la clausura positiva es ese mismo conjunto al que le hemos quitado lambda. O sea, lambda, ¿qué es? Lambda, que es la cadena vacía y que también es el exponente, el resultado de elevar a 0 el alfabeto. O sea, en definitiva, la clausura positiva es aquella que no contiene el símbolo lambda. Volviendo acá, ¿qué significa? Que las cadenas beta van a estar compuestas por símbolos A y B, excluyendo la cadena vacía, o sea, excluyendo lambda. Y aparte tiene que cumplir otra condición, que es que la longitud de beta sea igual a 4. O sea, ¿cuáles van a ser las cadenas? Pueden ser una cadena compuesta por 4 símbolos A, o por 4 símbolos B, o A, B, A, B, o B, A, B, A. Profe, O sea, sí. Sí, entonces sí. dijo que la clausura positiva no incluye lambda. No. Bien, De un alfabeto. Estamos hablando acá de un alfabeto, ¿no? bien. Perfecto, gracias. De nada. Les recuerdo, el lenguaje es el que está incluido en este universo de discurso, la estrella de Klein del alfabeto. Y después tenemos, bueno, en base al concepto de potencia de lenguajes, tenemos la clausura positiva de un lenguaje, que también va a excluir a lambda, ¿sí? Y la clausura cierra la estrella de Klein del lenguaje que incluye a lambda. Acá hay una cuestión bastante importante que dice, a diferencia de lo visto con alfabetos, el lenguaje, o sea, la clausura positiva del lenguaje no es igual a quitarle a este universo de discurso del lenguaje lambda. ¿Por qué no va a ser igual? Porque si la L, o sea, si el lenguaje le tuviera como elemento la cadena vacía, la primera potencia L también la tendría como elemento, ¿sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces en cuestión? El L es un conjunto de
cadenas, ¿sí? Y por lo tanto puede contener la cadena vacía. Y en este caso no se cumpliría esto, que sí se cumple en el caso de los alfabetos. Y lo que sí se cumple es que la estrella de Klein del lenguaje es la clausura positiva del lenguaje agregándole lambda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bueno, y acá tenemos la forma algebraica, que es la que hemos visto acá en estos ejercicios, en donde sobre el alfabeto 0 y 1, que podría ser sobre el alfabeto 3, estamos caracterizando cuáles son las cadenas que componen este lenguaje, y decimos, son aquellas cadenas que empiezan con 0, siguen con un 1 y terminan con un símbolo 0. El primer símbolo 0 está elevado a S y el segundo símbolo 0, el último, está elevado a T. Estos exponentes acá dice que S empieza en 1, o sea, el menor valor es 1 y T también. El hecho de que sean exponentes diferentes, ¿qué es lo que hace acá en estas cadenas? Que no sean simétricos la cantidad de ceros al principio con la del final. Claro, claro. Que pueda haber cualquier cantidad de símbolos ceros. O sea, después de pronto puede ser una cadena con un 0, un 1 y dos ceros. O al revés, una cadena con dos ceros, un 1 y un 0. ¿Sí? Porque estamos dentro de, el rango de los exponentes que siempre tienen que ser como mínimo 1. ¿Sí? Bueno, ya que estamos, ahora les voy a pedir entonces que ustedes coloquen numeral, el número le bajo a ustedes, numeral, y pongan una de las cadenas que pertenecerían a este lenguaje. O sea, está claro, numeral, su número legajo, numeral, y una cadena. A ver. Sí, en el caso de los que colocan, por ejemplo, en este caso, se me fue, bueno, el que colocan dos ceros antes del 1 y dos ceros después del 1. Está claro, y este también, o un 0 antes del 1 y un 0 después del 1, está claro que no es necesario que haya la misma cantidad de ceros antes y después, ¿verdad? Sí, sí. Bien, Profe, bueno. Sí, eso iba a preguntar. sí, ¿Puede pasar de que en este caso los ceros sean distintos de un lado en el otro? O sea, la cantidad, 2 ceros y no sé, después 6 ceros. sí, ¿Sí? sí, por eso. El hecho de que sean diferentes los exponentes hace que la cantidad de ceros acá sea independiente de la cantidad de ceros después del 1. ¿Sí? Perfecto, gracias. No hay ninguna relación entre las cantidades de símbolos 0 antes del 1 y la cantidad de símbolos después del 1. Solamente, por ejemplo, si el exponente es el mismo, por ejemplo, T y T, ahí sí o sí tienen que llevar la misma cantidad. Claro. Sí, exacto. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Así que si tienen alguna duda de acá de lo de símbolos y lenguaje, sobre todo el tema de la potencia de alfabetos y la potencia de lenguajes, me pueden preguntar ahora, o si no, si después ustedes están repasando y les surge alguna duda, me pueden mandar un mail a través del aula virtual, o me pueden mandar un mail a mi mail, que ya se los voy a colocar. Voy a poner el mail.
Bueno. Pasamos al tema de prefijos y sufijos propios de una cadena. Vamos a volver acá a la descripción de lenguajes, que ahí también tienen otros ejemplos. Vamos a ver, como les decía, al prefijo y sufijo de una cadena. Acá está. Entonces, por ejemplo, acá está la cadena prueba. Nos dice que el lambda, la cadena vacía, es tanto un prefijo como un sufijo, pero no es propio, ¿sí? No es propio. Y la cadena entera también es un prefijo y un sufijo, pero no es propio. Los prefijos y sufijos propios son aquellos que son parte de la cadena, son subcadenas de la cadena, pero sin incluir, como dice acá, ni la misma palabra entera, ni la palabra base. Volvamos a nuestro ejemplo. Entonces acá tenemos la cadena delta, que tenía estos símbolos, y tenemos cuáles son los prefijos propios y los sufijos propios. Acá los prefijos propios tenemos, si tomamos el primer símbolo, vamos a tener la A sola. Si tomamos los dos primeros símbolos, vamos a tener AA. Si tomamos los tres primeros símbolos, vamos a tener a C. Y así sucesivamente. Ustedes ven que acá no está incluida ni lambda ni la cadena completa. Los sufijos vamos a empezar desde el último símbolo hacia adelante, ¿sí? Entonces, empezamos con el último símbolo, después tomamos el último y el anteúltimo, y así sucesivamente hasta llegar a el segundo símbolo. El primer símbolo no, porque si lo tomamos va a ser la cadena completa, ¿sí? Entonces hay subcadenas que no son ni prefijos ni sufijos. Por ejemplo, esta AC no es ni prefijo ni sufijo. ACD tampoco lo es, ¿sí? ¿Está claro? En este caso, ¿por qué estas subcadenas no son prefijos ni sufijos? Sí, profe, porque son letras que no están juntas, digamos. Claro, son subcadenas que no pertenecen ni al conjunto de prefijos propios ni al conjunto de sufijos propios, ¿sí? Claro, el profe de teórico se llama subpalabras. Sí, subcadena o subpalabras, es correcto, sí. Sí, profe, esté claro. Igual los prefijos y sufijos también son subcadenas, ¿o no? Sí, sí. Sí, todos son subcadenas. Los prefijos, sufijos y estas que no son ni prefijos ni sufijos, todas son subcadenas, todas. Bueno. Ahora pasamos al tema de, seguimos, digamos, con las operaciones con alfabeto y nos piden que escribamos 10 cadenas en orden creciente de longitud, o sea, acá nos están pidiendo un orden, ¿sí? De los siguientes conjuntos. Entonces tenemos el alfabeto 1, que tiene estos símbolos, y el alfabeto 2, que tiene estos otros. La intersección del alfabeto 1 con el alfabeto 2 va a estar compuesta por aquellos símbolos comunes, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta intersección va a ser los símbolos C y D. Y si tenemos la clausura positiva, que dijimos que la clausura positiva es aquella que no incluye a la cadena vacía, a lambda. Entonces, esto va a comenzar desde el exponente 1 de este alfabeto hasta infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a estar dentro de esta unión, de esta intersección de
alfabetos y cláusula positiva. Va a estar los mismos símbolos, C y D, que sería el exponente 1. El exponente 2 sería cuando hacemos la concatenación C con C, C con D, D con C, D con D. Y así sucesivamente vamos a tener esto de longitud 2 para el exponente 2, longitud 3 para el exponente 3, etc. ¿Esto está claro? Profe, ¿qué pasaría si no tuviera el más, por ejemplo? Eso es lo que yo no entiendo. Si no tuviera la El signo cláusula más, digamos, claro, la cláusula positiva. ¿Cómo sería? sería esto. Sería C y D nada más. Sin esto, sin la cláusula positiva. O sea, el resultado de la intersección es C y D. El símbolo C, el conjunto formado por los símbolos C y D. El símbolo ese significa que no va a estar lambda dentro del... El símbolo más, como exponente, significa la cláusula positiva y que no incluye a lambda. Claro. Ah, bien, me encanta eso nomás. Gracias, profe. No, de nada. Acá... ¿Y podríamos tener en vez de la cláusula positiva la estrella de Klein ahí? Claro, sí, podría ser. O sea, en este caso es la cláusula positiva. Si acá hubiera una estrella, tendríamos este conjunto elevado a la 0 y tendríamos lambda acá. Si en lugar del más fuera la estrella. Bueno, acá tenemos acá tenemos la estrella justamente. Y en este caso es la unión de los dos alfabetos. O sea, la unión va a estar compuesta por los elementos del alfabeto 1 más los elementos del alfabeto 2. O sea que tenemos en este caso 5 símbolos, porque los que se repiten no los colocamos 2 veces. Entonces, esta unión nos pide la estrella de Klein. Entonces, como nos pide la estrella, va a estar la potencia 0 y unión, la potencia 1, la potencia 2, etc. La potencia 0 es lambda, como dijimos, en la cana vacía. Después, la potencia 1 van a ser los mismos símbolos. La potencia 2 van a ser los símbolos de A2, o sea, aquellas cadenas que sean longitud 2. La cadena de longitud 3 van a corresponder a la potencia 3 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de acá? No. ¿No? Bien. Ahora vamos a lenguajes. ¿Sí? O sea, lo que hemos estado viendo acá son alfabetos. Y ahora pasamos a lenguajes. Recuerden que los lenguajes son, en este caso, por ejemplo, si queríamos tomar un lenguaje sobre la unión de los alfabetos, el lenguaje va a ser un subconjunto de todas estas cadenas que se pueden formar con estos símbolos. En el caso de L1, teníamos sobre el alfabeto, creo que teníamos el alfabeto 2, sobre el alfabeto 2, que dijimos ya cuáles son las cadenas que pertenecen a este lenguaje. Y en el L2 era con los símbolos del alfabeto 1 que nos daban estas otras cadenas. O sea, la concatenación de lenguajes nos va a dar como resultado la concatenación de cada una de las cadenas del lenguaje 1 con cada una de las cadenas del lenguaje 2. Como les había dicho ya el orden, acá no es lo mismo que empiecen con una cadena que con otra. O sea, normalmente estas cadenas que vamos a mostrar acá en la concatenación pueden diferir porque ustedes pueden haber puesto otras cadenas acá en L1 y acá en L2 otras cadenas. Lo importante es que cada una de las cadenas sea resultado de la concatenación de una cadena de L1 con una cadena de L2. ¿Sí?
Por ejemplo, acá tenemos esta cadena que es la concatenación de esta cadena de L1 con esta cadena de L2. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, por las dudas, supongo que la respuesta es no, pero no se considera, por ejemplo, la concatenación de una palabra de L2 seguida de una de L1, ¿verdad? O sea, no es conmutativa ese producto. Claro, acá justamente está aclarado la concatenación no es conmutativa. Ah, me faltó leer Por una lo línea más abajo. tanto, sí, no es conmutativa. Por lo tanto, L1 concatenación L2 no es lo mismo. No es lo mismo que L2 concatenación L1. Porque L2 concatenación L1 va a ser una cadena de L2 al principio de la cadena que resulta, más, o sea, con una cadena de L1 a continuación. Entonces ustedes ven que acá la concatenación de L1 y L2 están estas cadenas y la concatenación de L2 y L1 son otras cadenas que no son nada que ver con estas cadenas de la concatenación L1 y L2. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a el lenguaje L3, que era el que estaba compuesto por las cadenas que tenían esta forma, se empezaban con 0 y seguían con 1, con el exponente A, el 0 y el 2A, 2 por A, el 1, y la A varía desde 0 a infinito. Entonces, la primera potencia, L3 elevado a 1, va a ser el mismo lenguaje. L3 elevado a la 2 va a ser la concatenación de L3 con L3. Acá lo tenemos escrito dos veces, o sea que siempre acá vamos a tener lambda. ¿Por qué? Porque la concatenación de lambda con lambda me va a dar lambda. Y después vamos a tener las cadenas, las mismas cadenas que pertenecen a L3 porque son resultado de la concatenación de lambda con cada una de las cadenas. Y después sí vamos a tener la concatenación de cada una de las cadenas. Por ejemplo, esta cadena de L3 con esta cadena de L3 me da esta otra cadena. Y así sucesivamente. Ustedes ven que acá hemos puesto puntos suspensivos porque hay muchas otras cadenas más. Acá otros puntos suspensivos porque hay muchas otras cadenas más. Y acá continuamos con los puntos suspensivos porque sigue habiendo cadenas. O sea, no es posible colocar todas las cadenas que componen este lenguaje. ¿Sí? Ponemos algunas. Y acá tienen que recordar que el lenguaje elevado a la 0 es lambda y el lenguaje elevado a 1 es el mismo lenguaje. Ahora vamos a ver si acá estaba lo que habíamos visto antes. Acá está la potenciación, o sea que L elevado a la 0 es lambda. Si no es 0, es la concatenación de L con Ln a la menos 1, o sea, en el caso de acá, que era L a la 2, es L3 a la 1, concatenación L3 a la 1. No. Y acá tenemos lo que les había comentado antes. La cláusula positiva de L no es el universo de discurso de L menos la cadena vacía, no es porque la cadena vacía ya puede ser parte de L, como lo es acá. Acá tenemos la cadena vacía, es parte de este lenguaje L3. Y acá tienen ustedes otro ejemplo de las potencias de un lenguaje que esté compuesto por dos cadenas. Después tienen la descripción de lenguajes, que es lo que habíamos visto. Y después yo creo que ustedes llegaron a ver algo de esta parte, ¿sí? Que antes de pasar a esto, si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto,
me puede decir ahora o, como les dije antes, me puede contactar por mail a través del aula virtual. También están los foros en el aula virtual que también los pueden usar. Acá están los foros, cada curso tiene su foro, ¿sí? Entonces, si acá no hay ninguna duda, vamos a pasar a ver, aunque sea la primera parte, consulta lambda aparece solo en el lenguaje cuando es sí. Sí. Juan José sí es así. O sea, lambda aparece o va a pertenecer al lenguaje cuando es la estrella de Klein del lenguaje. Bien. No en el alfabeto. Sí, lambda nunca va a ser un componente del alfabeto. Sí, el alfabeto siempre va a estar formado por símbolos, símbolos no cadena, y acuérdense que lambda es una cadena. Lambda es una cadena vacía, ¿sí? Bueno. Vamos a ver un poquito esto. Nathaniel, ¿tienes alguna duda? Levántate la mano. No, fue sin querer. Bueno. Nosotros tenemos, como dijimos, para un alfabeto dado, diremos una producción o regla de escritura es un par ordenado alfa, beta definida sobre ese alfabeto. O sea, acá tenemos alfa es una cadena definida sobre un alfabeto y beta también. Entonces, la producción decimos que alfa se deriva en beta, ¿sí? Alfa puede reescribirse como beta. O sea que estamos diciendo que nosotros podemos reemplazar a esta cadena alfa por beta, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo. Delta es esta cadena Casablanca y blanca se deriva, o sea, esta cadena blanca se deriva en esta cadena negra. Entonces, ¿qué significa? Que acá yo puedo reemplazar a blanca, que es la parte izquierda acá de esta regla de producción. La regla de producción tiene una parte izquierda y una parte derecha, ¿sí? Entonces puedo reemplazar la parte izquierda por la parte derecha, ¿sí? O sea, lo que yo tenía inicialmente como Casa Blanca se convierte en Casa Negra. Y acá también está otras derivaciones directas. O sea, derivaciones directas sería la aplicación de una regla de producción. Esta es una regla de producción, se deriva en E. Entonces, si yo cambio primero cambiamos blanca por negra. O sea, esa era la producción anterior. Esta. Después cambiamos esta A por la E, ¿sí? Según lo que decía acá esta regla de producción. Después podemos cambiar esta otra A, acá más correctamente, por esta E. Y después la otra A que hay acá por esta E. O sea, la reemplazamos A por E. Eso es lo que nos dice la regla, que en lugar de A podemos escribir E, ¿sí? ¿Eso está comprendido? Profe, no se pueden cambiar todas las A de una, ¿verdad? O sea, hay que hacer simultáneas producciones. No, por eso. O sea, esto es muy importante que yo tengo que aplicar esta regla de producción, tengo que aplicar una por vez. O sea, para llegar a este resultado de tener esta cadena, tengo que aplicar acá primero, ahí está,
la cambio. Después, si quiero cambiar esta otra, aplico de nuevo otra regla. O sea, esta flechita significa que estoy haciendo una derivación directa. ¿Qué significa una derivación directa? ¿Ves? Acá dice derivaciones directas. Derivaciones directas es cuando aplico una regla de producción. Para pasar de una cadena a otra cadena aplicando la regla de producción, tengo que hacerlo de una por vez. O sea, aplico una regla por vez. No puedo aplicar la regla, la misma regla varias veces, no. Tengo que ir de a una. ¿Mm? De a una Profe, producción. ¿y se puede arrancar, por ejemplo, por otra A? O sea, hacer en otro orden. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya van a ver eso. Cuando ustedes avancen van a ver que se puede hacer derivaciones por izquierda, se llama, o derivaciones por por derecha, perdón. Entonces voy a llegar al mismo resultado, voy a llegar a la misma palabra como resultado, tanto que empiece por acá, se puede empezar por la derecha, a cambiar la A, o empiezo a cambiar por la izquierda. Es lo mismo. Acá, ¿qué más podemos ver? Bueno, acá el concepto de derivación, que el concepto de derivación es la secuencia de derivaciones directas. O sea, cuando acá tienen la flechita con un asterisco, significa que partimos de una cadena delta y llegamos a una cadena, no, o sea, acá partimos de una cadena alfa, que era Casablanca, y llegamos a otra cadena beta, que es CC Negre, ¿sí? Hemos aplicado derivaciones directas a esta cadena y por lo tanto hemos hecho un proceso de derivación. Eso es importante acá que lo lean, o sea, derivación, ¿qué es derivación? Es la aplicación sucesiva, finita, de reglas de producción a una cadena y eso se va a convertir en otra cadena. Otra cosa que le tengo que, acá está el tema de derivación por derecha, derivación por izquierda, que era lo que preguntaba. Otra cuestión que necesito que veamos es el concepto de gramática formal. Es este concepto solo el que vamos a ver exclusivamente para poder hacer los ejercicios estos de derivaciones, porque ustedes saben que el jueves que viene es feriado y no vamos a tener clase. Y para que no nos atrasemos en la ejercitación, vamos a ver ahora solamente el concepto de gramática formal para que ellos puedan, como les digo, ver el primer ejercicio de derivación. La gramática formal G es una cuádrupla, o sea, son 4 elementos, que está compuesto por alfabeto de símbolos terminales, alfabeto de símbolos no terminales, una axioma y la regla de producción. Las reglas de producción son de la forma que hemos visto recién la regla, ¿sí? Esa de que Casablanca se derivaba en CC Negre, ¿sí? Entonces, los alfabetos terminales son aquellos símbolos que forman las cadenas del lenguaje, ¿sí? Alfabetos terminales. El alfabeto de no terminales es un conjunto de símbolos auxiliares, ¿sí? Estos son símbolos auxiliares que normalmente van a estar en letras mayúsculas, ¿sí? Los símbolos terminales que forman la cadena del lenguaje normalmente van a ser letras minúsculas o números. Y hay una axioma, un símbolo no terminal, o sea, ahí se pertenece al alfabeto de los no terminales. Hay un símbolo no terminal que es el que nos indica por cuál regla tenemos que comenzar a hacer las derivaciones, ¿sí? Y la P es el conjunto de producciones que toma esta forma que ya hemos visto, donde decimos que alfa se deriva, se puede reescribir como beta.
Entonces, ahora vayamos a nuestros ejercicios. Acá nos dice, obtener todas las derivaciones posibles de las siguientes gramáticas y determina el tipo de lenguaje generado en cada caso. El tipo de lenguaje lo vamos a dejar para la próxima clase, pero sí lo que vamos a ver son las derivaciones. Entonces, como vimos recién acá, los componentes de una gramática, acá tienen ustedes los símbolos terminales, en este caso son 0 y 1, los símbolos no terminales, que dijimos que los representamos en letra mayúscula y que son símbolos auxiliares, el axioma, que es uno de estos símbolos, y las reglas de producción, que en este caso se llaman P1. Acá, ¿qué decimos? Decimos que ese se puede reescribir como 0b. Después decimos que 0 o 0 a 1, ¿sí? Esta forma de escribir las reglas de producción es una forma abreviada que se llama de Backus. No, a ver, ya le voy a decir exactamente acá. Backus-Naur es una notación para describir con cierta economía de sintaxis del lenguaje formal. Porque acá ustedes ven una barrita vertical, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo escribiría esta regla sin el formato Backus-Naur, diría que S se sobreescribe con 0b y tendría que poner de nuevo S se sobreescribe como 0 a 1, ¿sí? Acá tendríamos que decir que A se puede reescribir como 0b y después poner de nuevo que A se puede reescribir como 0, ¿sí? Acá es para no volver a repetir la parte izquierda de la regla. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bueno. Antes de seguir, bueno, les voy a pedir ahora que coloquen entonces en el chat el numeral, legajo numeral y present. Coloquen presente, así queda grabado que está en presente. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de las producciones. ¿Alguna duda? Dijimos que el axioma, que es uno de los símbolos no terminales, es el que nos indica con cuál regla, cuál de todas estas reglas tenemos que comenzar. Matías Ferreira, por favor, tenés que colocar numeral, número de legajo y numeral presente en la misma línea. Les aclaro porque es una cuestión de que después se va a procesar este chat para que veamos cuáles son los que están presentes, ¿sí? Entonces yo empiezo, podría empezar tanto por esta regla como por esta otra, ese que se deriva en 0 a 1. Cualquiera de las dos. En este caso elegimos la regla que me indica que ese se puede escribir como 0b. Entonces aplico esa regla, estoy aplicando esta regla de producción, por lo tanto acá he hecho una derivación directa. ¿Hasta cuándo tengo que seguir derivando? ¿Sí? Porque eso también lo tenemos que aclarar. Tenemos que seguir derivando hasta que lleguemos a una cadena compuesta por solamente símbolos terminales, ¿sí? O sea, mientras haya símbolos no terminales, estos símbolos auxiliares, en las derivaciones directas que vamos obteniendo, tenemos que seguir derivando hasta obtener una cadena de símbolos terminales. Entonces estábamos acá, vemos que acá hay un símbolo no terminal, por lo tanto tengo que seguir derivando.
Y este símbolo no terminal se puede escribir como 1, o sea que en lugar de B, escribo 1. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cuáles eran, profe, los terminales, los no terminales? Bueno, los terminales son aquellos símbolos que van a formar las cadenas que forman el lenguaje. O sea, esta gramática nos sirve para definir un lenguaje. ¿Cómo definimos el lenguaje que genera esta gramática? Haciendo todas las derivaciones posibles, partiendo, como les dije, desde este símbolo que se establece, que es el axioma. Partimos de este símbolo, que es uno de los símbolos no terminales, uno de los símbolos no terminales del alfabeto de símbolos no terminales, y tenemos que obtener todas las cadenas que es posible obtener aplicando esta regla de producción. Bien. Entonces acá hemos elegido la otra parte derecha de la derivación de S. O sea, es importante que ustedes vean, acá hay una parte derecha, acá hay otra parte derecha. La parte izquierda siempre va a ser S. Entonces, reescribimos a S como esta parte derecha y vemos que todavía tenemos un símbolo auxiliar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué producción podemos aplicar acá. Tenemos también dos. O podemos escribir A como 0B o como 0. Acá hemos elegido la primera regla. Entonces escribimos A como 0B. ¿Y qué pasa? Nos sigue quedando un símbolo no terminal. Tenemos que reescribir ese símbolo no terminal como un terminal. Entonces, como existe esta derivación, esta regla de producción, la aplicamos y B se reescribe como 1. Entonces obtenemos esta cadena que está compuesta solamente por símbolos terminales. Profe, una consulta. ¿Esa barra está actuando como un O lógico o no? Sí, es correcto. O sea, esto se leería. S se puede derivar o reescribir como 0B, o S se puede reescribir como 0 a 1. Sí, es así. Bueno, en este caso, S la hemos hecho, o sea, hemos aplicado esta regla de producción, o sea que S se deriva ahora en 0 a 1. Tenemos este símbolo auxiliar acá no terminal que tiene que convertirse en un terminal. En este caso hemos aplicado esta otra regla, A que se deriva en 0, y entonces me queda el 0 y ya tengo una cadena formada solamente por símbolos terminales. Acá es importante destacar, estas son cadenas de símbolos terminales, ¿sí? Estas otras cadenas que están en el medio del proceso de derivación, todo esto desde S hasta que obtenemos, desde la axioma hasta que obtenemos la cadena de terminales, todo esto es una derivación. Y cada vez que aplicamos una regla de producción es una derivación directa. O sea que estas cadenas intermedias que están acá, que no están compuestas solamente por símbolos terminales, ustedes ven que están compuestas por terminales y no terminales, estas se llaman formas sentenciales, ¿sí? No es una sentencia, la sentencia o cadena es aquella que está compuesta solamente por símbolos terminales. Entonces, en este caso también hemos descrito el lenguaje diciendo que el lenguaje generado por esta gramática va a tener estas cadenas, ¿sí? El tipo de gramática o tipo de lenguaje lo vamos a ver después cuando ustedes ya lo hayan visto en el teórico. Entonces, con respecto al ejercicio A,
al ítem A del ejercicio 6. ¿Alguna duda? Yo, profe, o sea, no entiendo por qué el 0,1 serían terminales y el S sería no terminal. ¿Y qué quiere decir que esté la S, la A y la B ahí juntas, las tres letras? Eso no entiendo. Entiendo el ejercicio cómo hacerlo, pero no entendería eso de Claro. principio. O sea, estas es una, vamos a trabajar con gramáticas formales. Las gramáticas formales se definen de esta forma. O sea, las gramáticas formales van a tener 4 componentes, como dice acá. Un alfabeto de símbolos terminales, que son los símbolos que componen las cadenas. Un alfabeto de símbolos no terminales. Una axioma, que es, este es un símbolo auxiliar o no terminal que pertenece a este alfabeto de no terminales, y la P, que es un conjunto de reglas de producción, un conjunto de producciones o reglas de producción. Sí, por eso, acá en nuestro ejemplo, en este caso, para esta gramática en particular, los terminales, se define que los terminales son 0 y 1, los no terminales, o sea, los símbolos auxiliares van a ser S, A y B. La axioma, que es uno de estos símbolos no terminales S, podría haber sido también A o B. Y el P1, que va a ser el conjunto de reglas de producción. O sea, es importante que ustedes noten que acá este símbolo auxiliar o no terminal, ese es el que me indica cuál es la primera regla que tengo que aplicar, ¿sí? Porque obviamente obtendríamos otras cadenas si me dijera que la primera regla es una A, que la acción es una A o la acción es B. ¿Sí? Sí, profe, ahí lo Ahora entendí. Muchas está gracias. un poco más claro. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta referida a estas derivaciones directas o proceso de derivación o el concepto de cadena o el concepto de forma sentencial? ¿Ninguna duda? No, profe. O sea, lo que se busca es llegar a través de los no terminales a a una palabra Una cadena. solamente a una cadena solamente con terminales. Exacto. Con símbolos Sí, terminales. sí. Sí, sí, eso es. Vamos al ítem B. Acá tenemos otra gramática, ¿sí? Donde acá nos dice que los símbolos terminales son C y D, los no terminales o auxiliares son D mayúscula y E mayúscula, que la acción es D, y que las reglas de producción son P sub 2. Entonces, empezamos con D, que es la acción. D se puede derivar en esta parte derecha o en esta otra. Acá la primera derivación es D, que se deriva en D. O sea, aplicamos esa regla de producción y llegamos a obtener esta cadena de símbolos terminales que está compuesta en este caso por un solo símbolo, que es D. Acá en este otro caso, comenzamos también con D porque es la acción, ¿no? Y nos da una forma sentencia, ¿sí? Porque esta cadena está compuesta por terminales y no terminales. Por lo tanto, es una forma sentencia. Profe, una Mientras pregunta. existe... Sí, El palito que está entre C, E y D minúscula, ¿es un no? sí. Ah, bien, gracias. Sí, sí. Sí, sería... O sea, esto se lee, la D, que es un símbolo auxiliar, se deriva en C, o sea, se puede reescribir como C o se puede escribir como D, ¿sí? Esta les comentaba antes que es la notación de Backus-Naur para no volver a repetir D que se deriva en D. Y para que nos quede más claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué pasa si no se puede llegar nunca a un terminal? Perdón, no escucho bien. ¿Qué pasa si no se puede llegar a un terminal? Suponiéndose que no hay la derivación de E, por ejemplo.
Si no puedo, o sea, si aplicando las reglas de producción nunca llego a una cadena de terminales. Claro, a un terminal. O sea, por ejemplo, se puede llegar en la primera línea en D igual a D minúscula, en esa iteración, pero en la segunda puede poner que no exista, y queda CE. Claro, no. O sea, las reglas de producción siempre nos van a permitir llegar a una cadena de terminales. Ah, ok. Siempre. Entonces, acá dijimos que teníamos esta forma sentencial. Está compuesta por un terminal y un no terminal, por lo tanto tenemos que ver en qué es o cómo se sobreescribe este no terminal, que es la parte derecha de esta regla, que es CD. Entonces la C ya la teníamos, y ahora agregamos la parte derecha de sustituir a E por su parte derecha, que es CD. Entonces el lenguaje generado por esta gramática está compuesto únicamente por estas dos cadenas, ¿sí? D y CCD. Vamos a otra gramática. En este caso, esta gramática ya es un poco más extensa, porque tiene más reglas de producción. En general, mientras más reglas de producción tenga, más cadenas vamos a poder derivar desde la acción. Entonces, en este caso, esta G3 tiene 3 símbolos terminales que son 0, 1 y 2, o sea, estos son los símbolos que van a formar las cadenas. Tenemos 4 símbolos auxiliares o no terminales. De esos símbolos, la P es la acción, y tenemos la P3, que es el conjunto de reglas de producción. A ver si hay alguna duda. Comenzamos entonces por el axioma, que es la regla que contiene a P en su parte izquierda. Acá me dice que P se deriva tanto en 1R, o sea que se puede escribir como 1R o se puede escribir como 2U. Acuérdense que se aplica una regla de producción por vez, y esa regla, la aplicación de la regla de producción me da lugar a una derivación directa. Entonces, aplico esta regla de producción, P que se deriva en 1R, o sea que me queda como resultado de la derivación directa esta forma sentencial, que es 1R, y esta está compuesta por un terminal y no terminal, por lo tanto no es una sentencia o cadena. Tengo que seguir derivando. La R ahora se puede escribir o reescribir como 1S o como 2. Acá está aplicada esta regla. Entonces sustituimos a R por 1S por 1S, y nos queda de nuevo una forma sentencial porque tenemos este símbolo S, que es un símbolo auxiliar o no terminal, y aplicamos entonces esta regla, S que se deriva en 0, y nos queda esta cadena de terminales, ¿sí? Entonces quedó acá, pero ya lo vamos a sacar. Bueno, y después tenemos la aplicación, o sea, si seguimos aplicando esta misma regla de producción a la axioma, pero en este caso, para la R, vamos a, que es un símbolo auxiliar, vamos a usar esta otra regla, o sea, R que se reescribe como 2. Entonces me queda la cadena esta 1, 2. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de gramática existen? ¿Cómo sabemos cuál es cada caso? Pedro, esto lo van a ver ustedes en la próxima clase. Yo lo que estamos haciendo ahora es ver solamente el concepto de derivación, o sea que partiendo de una axioma que es un símbolo no terminal, podemos llegar a una cadena de terminales. Por ahora esto. Ustedes van a ver en la próxima clase bien el concepto, la definición de gramática formal y los tipos de gramática, ¿sí? O sea, estos tipos que sale acá por ahora
no lo vean porque todavía no lo vamos a ver. Acá volvemos a empezar con la acción y en este caso elegimos esta otra regla de producción. Entonces en lugar de escribir P, escribimos 2Q, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto también es una forma sentencial, por lo tanto, tengo que ver en qué se deriva Q, o sea, cómo puedo reemplazar a Q. Y en este caso se aplica esta regla de producción que dice que Q se puede reemplazar por 0. Entonces me queda esta cadena, ¿sí? Acá es el mismo procedimiento. Recuerden que siempre tengo que aplicar esta regla de producción de una por vez. Acá se aplica lo mismo. Nada más que cuando voy a sustituir a Q, en lugar de esta parte derecha, uso esta otra parte derecha. Y en este caso, Q es reemplazada por 0R. Esto es una forma sentencial, o sea, no es una cadena, porque contiene este símbolo no terminal. Y en este caso, esta R, este símbolo no terminal, aplicando esta regla de producción, es sustituido por 1S. Y como esto también todavía contiene símbolos no terminales, la S se sustituye por la parte derecha, que es 0. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, en este caso, la última derivación también comienza de la misma forma que la anterior, solo que cuando se sustituye a R, en lugar de esta parte derecha, se usa esta otra parte derecha, lo cual ya me da como resultado una cadena de terminales. Entonces, en este caso, el lenguaje que genera esta gramática está compuesta por estas cadenas. Vamos a la gramática 4. En este caso, esta gramática está formada por los terminales A, B y C, los no terminales P, Q y R. P es la acción, o sea, es el símbolo no terminal que vamos a hacer la derivación desde cuál símbolo vamos a empezar las derivaciones. Y P4 es el conjunto de reglas de producción. Entonces empezamos por P, que es el axioma. Acá tenemos una sola parte derecha, que es AQ. Y luego Q, que es el símbolo no terminal, se deriva. Acá tenemos dos partes derechas también de Q. En este caso se usa esta regla. Y en lugar de Q, se sustituye a Q por AD. Entonces nos queda la cadena de terminales AAD. En esta segunda derivación se hace, la primera se aplica también esta regla de producción, que es en este caso la única. Pero cuando vamos a reemplazar a Q, usamos esta otra parte derecha. Entonces, como reemplazo de Q, nos queda esta forma sentencial que todavía contiene el símbolo no terminal R, y el R también se puede reescribir de dos formas, o como C o como AC. En este caso se usa esta regla que se reemplaza a R por C. En la derivación de abajo vemos que hemos aplicado las mismas reglas, pero en este caso, para sustituir a R, hemos aplicado esta otra regla, o sea, sustituimos a R por esta otra parte derecha. ¿Sí? Entonces, el lenguaje generado por esta gramática va a estar compuesto por estas cadenas que hemos obtenido a partir de la acción, haciendo el proceso de derivación a partir de la acción. Después tenemos la gramática 5. Los símbolos terminales son A, B y C. Los no terminales son S, A y B.
ese es el axioma, o sea, es el que nos indica con cuál regla de producción vamos a comenzar. Y P5 es el conjunto de reglas de producción. Entonces, ustedes ven que el S, que es el axioma, tiene dos partes derechas. En este caso, se ha usado esta parte derecha, que vemos que todavía tiene símbolos auxiliares, por lo tanto tenemos que seguir derivando. Y en este caso, las reglas de producción son un poco diferentes de los que vimos antes, porque si ustedes observan, en esta regla de producción siempre teníamos del lado izquierdo un solo no terminal. En este caso, que es otro tipo de gramática, del lado izquierdo hay varios símbolos, ¿sí? Terminales y no terminales. Entonces, en este caso, todos estos tres símbolos se reemplazan por los símbolos de la parte derecha. O sea que estos tres símbolos, a ver si lo puedo señalar, estos tres símbolos, bueno, la A chiquita, la A grande y la B se sustituyen por A chiquita, B grande, B. Y acá, ¿qué pasa? Tenemos de nuevo un símbolo no terminal, o sea que tenemos que seguir aplicando derivaciones directas. Entonces, esto es la parte izquierda de una regla, que también tiene dos partes derechas. Entonces, podemos reescribir esto como esto. La A minúscula, B mayúscula, B minúscula, lo podemos escribir como A minúscula, B minúscula y B minúscula, lo cual forma una cadena de símbolos terminales. O la podemos escribir de esta otra forma. Observen acá que estas dos cadenas son dos cadenas diferentes y cada una tiene su proceso de derivación. O sea que este es el proceso de derivación para obtener esta cadena y este es el proceso de derivación para obtener esta otra cadena. Es muy importante que yo sé que es tedioso tener que escribir todo esto, pero es necesario para dejar completamente claro que se aplica una sola regla por vez. Y que esto es un proceso de derivación y este de acá arriba es otro proceso de derivación. ¿Sí? Acá tenemos una tercera derivación en el que hemos utilizado esta otra parte derecha del axioma y vemos que toda esa parte derecha del axioma, estos tres símbolos, se pueden reemplazar por tres símbolos terminales y nos dan como resultado esta cadena de símbolos terminales. Entonces estas tres cadenas son las que forman el lenguaje generado por esta gramática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, no es tanto una pregunta, sino ahí el símbolo A mayúscula y la transformación, la producción que tiene asociada es totalmente irrelevante, digamos, porque después no termina quedando en ninguna palabra o no teniendo ninguna influencia en las palabras finales. Se podría reducir la gramática para que tengan menos símbolos y menos producciones. Bueno, sí, ese es otro tema. Ese es otro tema que ya lo van a ver. Eso está dentro del tema de gramáticas limpias y bien formadas, que lo vamos a ver después. Por ahora, concéntrense o concentrémonos en la parte de derivaciones, ¿sí? Lo que es importante acá en estos ejercicios es que les quede claro cuál es el concepto de derivación, que es un proceso, como les dije, es un proceso partiendo del axioma obtener una cadena de terminales, y que acá en el medio de este proceso de derivación, en la aplicación de cada derivación directa, hay formas sentenciales. ¿Sí? Eso es lo que es importante ahora. Ya vamos a ver después los tipos de gramática
Vamos a ver las gramáticas limpias y vamos a ver las gramáticas bien formadas. Acá ya tenemos un proceso de derivación un poquito más complicado, pero bueno, lo vamos a ver. En esta gramática 6 tenemos los terminales que son 0 y 1, los no terminales que son S, A, B, C y D, S es la axioma y P6 son las reglas de producción que son las que están acá. Entonces empezamos por el axioma y en este caso hay una única parte derecha del axioma, que es esta, CA0. Entonces, nos fijamos acá, podemos hacer o empezar por derivar la C, que es lo que se ha hecho acá, o podríamos empezar por la A también. ¿Sí? Ahora vamos a empezar siempre por el símbolo no terminal que está más a la izquierda. No es que siempre se tenga que hacer así, es simplemente una convención que usamos, ¿sí? Entonces, buscamos si hay una parte derecha de C. Si la hay, es esta parte derecha. Entonces, en lugar de C, escribimos la parte derecha de C, que es esta, ¿sí? Y el resto de la cadena, como está. Esto contiene no terminales, por lo tanto tenemos que seguir derivando. Y ahora vemos si hay una parte derecha de B como tal, no hay, o sea, es 0B. Entonces tomamos esta parte izquierda 0B y la reescribimos como la parte derecha, que es esta. ¿Sí? 1, 1. Y nos queda la otra parte de la forma sentencial como estaba antes. Porque, volvemos a repetir, tenemos una sola, podemos aplicar una sola regla de producción por vez. ¿Sí? Entonces acá nos queda ahora, nos tocaría ver la D en que se deriva. La D tiene una sola parte derecha que es 0. Entonces, en lugar de la D escribimos el 0 y escribimos A0, que es lo que continúa. Acá tenemos entonces la A, que la vamos a reemplazar por esta parte derecha, 0B. Entonces, en lugar de la A escribimos 0B. Nos queda de nuevo, nuevamente, todo esto como una forma no sentencial, una forma sentencial, perdón, porque tiene ese símbolo auxiliar o no terminal que es necesario cambiar. Entonces, acá tenemos una regla que es 0B se sobreescribe como 1, 1. Entonces, en lugar de 0B, escribimos 1, 1 acá. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, una ¿Hay consulta. alguna Si pregunta? nos da un ejercicio y nos falta alguna alternativa, ¿se considera que está mal? No. No, porque nosotros las evaluaciones evaluamos el proceso, ¿sí? O sea, si ustedes no terminan el ejercicio, por decirlo, eso sería el caso de que no están todas las derivaciones, bueno, se va a considerar lo que hicieron. A ver, acá Juan José, ¿se podría tener de que se deriva en ese o sería imposible? Eso está justamente en la parte de gramáticas bien formadas, ¿sí? Porque esa regla que a la que estás aluciendo o especificando, esa es una de las reglas que se sacan cuando hacemos la gramática bien formada, ¿sí? El Profe, axioma una no se consulta. usa nunca, sí, perdón. Nataniel, el axioma puede estar en la parte derecha de las producciones. Sí, puede estar. No hay problema que esté en la parte derecha.
Sí, ¿quién quería hacer otra pregunta? Sí, ¿tiene algo que ver que haya una forma de derivación que sea más eficiente o más óptima que otra? Por ejemplo, ahí de la última que hizo, por ejemplo, es más corta o tiene menos derivaciones que, que las anteriores. ¿Eso tiene alguna importancia, alguna explicación o no? No, no. No, porque la cantidad de derivaciones directas que tenemos que aplicar depende de cuál es la cadena de terminales que queremos obtener. ¿Sí? Para obtener esta cadena, tenemos que aplicar esta cantidad de derivaciones directas o esta cantidad de reglas de producción. O sea, no hay forma de llegar a esta cadena en particular de otra forma. Ah, bien, bien, bien. Con menos reglas. ¿Alguna otra duda? No sé si les quedó claro acá la pregunta de Nathaniel, que él hace alusión a que la axioma no se usa como parte derecha, y sí es posible tener el axioma en la parte derecha. Lo que pasa es que están surgiendo cuestiones que vamos a ver después, ¿sí? La cuestión de que surgiera acá una S acá en la parte derecha, esto daría lugar a una regla recursiva. Pero eso ya lo vamos a ver después, ¿sí? Por ahora, como les digo, por ahora concentrémonos en esto, en saber qué son las reglas de producción, cómo se aplica, cómo a partir de la axioma llega a una cadena de terminales. Por ahora esto. Después vamos a ver los tipos de gramática, vamos a ver las gramáticas bien formadas, vamos a ver las reglas recursivas, etc. Bueno, acá está, de nuevo, partiendo de la axioma, se reescribe como la única parte derecha que tiene. Y acá también hemos reemplazado a C por esta otra parte derecha, 0BD. Y acá, o sea, acá estamos igual que arriba, o sea que el proceso de derivación de arriba, que hemos acá aplicado esta regla, 0B la hemos sustituido por 1, ¿sí? Acá la D la sustituimos por 0, que es lo único, la única regla que existe. Y después, acá en el proceso de derivación anterior, habíamos tomado solamente la A como parte izquierda, pero también es posible tomar la A0, o sea, elegir esta otra regla de producción. Y acá elegimos esta parte derecha de esta regla de producción y llegamos a esta otra cadena de terminales. O sea, observen que cada una de las cadenas que he obtenido son diferentes, no hay dos cadenas iguales. Eso también es otra cuestión que vamos a ver por si les surge la duda. Si hay más de una forma de llegar a una cadena de terminales, eso es una sentencia ambigua. Pero bueno, como les digo, tratémonos de enfocarnos en esto y después vamos a ver todas las cuestiones que pueden ir apareciendo, ¿sí? En este caso, en el tercer caso, esta otra parte es igual, esta parte es igual. Si alguien tiene alguna duda, pregúnteme, pero hasta acá, digamos, ya lo hemos visto. Y acá en A0 se reemplaza por esta otra parte derecha de esta regla de producción. Y como acá nos queda B, que es un no terminal, reemplazamos. En este caso la regla es 0B, entonces 0B se reemplaza por 1, ¿sí? Y llegamos a esta otra cadena de terminales. En este caso, de siempre partiendo de la axioma, hemos usado la otra parte derecha de C, o sea, veníamos usando esta parte derecha y ahora vamos a usar esta otra parte derecha de la regla de producción C que se deriva en este caso en 0,1. Entonces, en lugar de C escribimos 0,1, de la A usamos esta regla que se
se escribe como 0b, y de la b, que no hay una regla que tenga a la b sola como parte izquierda, sino que es 0b, se reescribe como 1, 1 y obtenemos otra cadena, ¿sí? En esta otra derivación tenemos el mismo procedimiento, solamente que acá tomamos esta otra regla. Por lo tanto, esta regla tiene la parte izquierda 0 y la parte derecha es toda esta otra parte derecha que es 0, 0, B, 0. Como acá sigue quedando esta B que es un no terminal, tenemos que usar otra regla que nos permite llegar a una cadena de terminales. Entonces, la regla, como dijimos antes, no hay una regla que tenga a B sola con la parte izquierda, sino de que E0B se reemplaza por 1, 1. O sea, esta 0B se reemplaza por 1. Y acá en la última cadena es la misma regla, o sea, aplicamos la misma regla de producción, nada más que acá vemos que hemos aplicado esta otra regla, que a 0 se deriva en 1, 0, y obtenemos esta otra cadena, ¿sí? Entonces, este lenguaje está formado por todas estas cadenas que hemos obtenido a través del proceso de derivación, partiendo de la axioma y aplicando derivaciones directas, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? No. No, profe. Bueno, lo que les voy a pedir ahora para que quede en la grabación, voy a dejar de compartir la pantalla y necesito que prendan por 1 minuto, 2 minutos la cámara para que quede grabado quiénes son los que están, los que estamos acá presentes, ¿sí? Yo, profe, no tengo cámara, Bueno, si pero no tiene estoy acá. cámara, sí, sí, está bien, no hay problema. Es para que quede registrado, como les digo, en la grabación, todos los que tienen cámara. Si hay alguien que no tiene cámara, no se preocupe, ya está registrado como presente. Acá necesito que Juan José Casas, a ver, José Ignacio Rodríguez, si pueden por favor encender la cámara. Esquivel Bruno, Jorge Cerrudo, Lautaro Brites, Franco Sellán, Julio Bazán Costilla, Tomás Isca, Nicolás Pérez, Pedro Carreño, Bruno Cándido, Rodrigo Álvarez, Soledad Frontera. Bueno, si hay alguno que tiene algún problema con la cámara, no se preocupe. Yo voy nombrando a los que yo veo que no tengo la imagen. ¿Sí? Yo no tengo cámara, profe, pero si quiero uso la del Bueno. celu. No, está bien, está bien. Es para que el que tenga cámara, que la active, por favor. ¿Sí? Bruno Esquivel, ¿no tiene cámara usted? Ahí está. A ver, menciono a los que no tengo la imagen de la cámara. Si hay alguno de los que yo menciono que tiene problemas, que no le funciona la cámara, etcétera, etcétera, no se preocupe. Yo los nombro solamente los efectos de determinar quién es el que tiene cámara. Bruno Esquivel, Jorge Cerrudo, Franco Sellán,
Nicolás Pérez, Pedro Carreño, Joaquín Tisera, Bruno Cándido, Rodrigo Álvarez y Soledad Frontera. No tienen cámara. Bueno, está bien. Mientras quede registrado en el chat, como les digo, porque todo lo que se habla o estamos grabando también el chat. ¿Sí? Así que bueno, no se hagan problemas si no tienen cámara. Va a quedar grabado de todas formas que están presentes. ¿Sí? Bueno, ahora ya pueden desconectar la cámara si quieren. Vamos a seguir entonces con los ejercicios, que en realidad los ejercicios son hasta acá porque los otros ejercicios que siguen ya implican que ustedes hayan visto el concepto de árbol de derivación, que hayan visto los tipos de gramática, y eso todavía ustedes no lo han visto. Incluso esto que estamos viendo tampoco lo han visto en el teórico, pero como les comentaba antes, el jueves que viene es feriado, por lo tanto nosotros recién nos vamos a ver el otro jueves, el jueves 31. Y por lo tanto tenemos que ir adelantando un poquito los ejercicios. Lo hemos adelantado hasta donde he podido para que no nos atrasen, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de algo, de cualquiera de las cosas que hemos visto? O sea, de estos últimos ejercicios que hemos visto, o de los ejercicios de cadenas, de todo lo que vimos, de las operaciones de alfabeto, las operaciones de lenguaje, alguna duda de acá, si han podido leer el teórico, que les aconsejo que siempre antes de cada clase lo lean, una lectura de los conceptos del teórico para que cuando nosotros lo veamos acá en la práctica ya ustedes tengan una noción, ¿sí? Y después, sí. No, iba a decir que según el cronograma estaba previsto, o sea, nos pedían que le diéramos la unidad 1 y el anexo de compiladores para ahora, y no, la unidad 2 recién estaba para la semana que viene, por eso capaz estamos medios verdes. Está bien, no hay problema porque esta es la primera clase, recién estamos empezando a ver cómo vamos a trabajar, o sea que no hay ningún problema, pero de acá en más sería importante que ustedes pudieran tener ya, como digo, las nociones básicas, sobre todo si en el teórico o no pudieron asistir o tuvieron algún tipo de problema en la clase teórica, que ya tengan mínimamente la noción de los conceptos, ¿sí? Les vuelvo a repetir acá en el aula virtual. ¿Alguien tuvo algún problema para entrar al aula virtual? ¿No? No, Bueno, profe. acá en el aula virtual está el foro que pueden usar para las dudas que tengan, tanto de teórico como de práctico. Después está el material teórico de la unidad 1. La unidad 1 no tiene práctico, ¿sí? Por eso es solamente teórico. También hay cuestionarios de autoevaluación que ustedes pueden hacer, que eso es totalmente autoevaluación, o sea, no es ninguna de las evaluaciones que se tienen en cuenta para regularizar la materia, es solamente a los fines que ustedes quieran probar si los conceptos que hemos visto los tienen claros o no, ¿sí? Entonces, y también acá está todo el material teórico y el material práctico, así que cualquier problema o duda, inquietud que tengan, como les digo, me lo hacen saber a través de esta aula virtual, a través del chat de esta aula virtual, o a través de mail a mi casilla de mail. Profe, una consulta. ¿Alguna? Sí.
Sí, sí. ¿Qué nos quedan ejercicios para hacer o podemos ya hacer el cuestionario ese o cómo es? Este cuestionario en realidad es referido a toda la unidad 2. O sea que acá en este cuestionario va a haber preguntas de cosas que todavía no hemos visto. ¿Sí? Si ustedes lo quieren ir haciendo y ir viendo las preguntas referidas a cadenas y lenguajes y derivaciones, pueden hacerlo. Digo, tengan en cuenta que va a haber otras preguntas referidas a los otros temas que todavía no hemos visto. ¿Sí? Bien, y si no, ejercicio nada más de esto que vimos hoy, digamos. Lo que hay son ejercicios resueltos. A ver si podemos abrir esta parte. Creo que acá. Que es lo mismo que yo tenía, lo mismo donde yo, nada más que yo abrí el PDF. Esto habíamos visto que en la página 24 estaban los ejercicios. Acá estamos. Acá están los ejercicios sin la resolución, ¿sí? Entonces ustedes pueden entrar acá y los resuelven y ven, después controlen si la resolución es correcta de acuerdo a la resolución que hemos hecho nosotros. Les vuelvo a decir, si tienen alguna duda, me escriben. Y después también hay ejercicios resueltos. Acá hay ejercicios resueltos. Acá son de derivaciones y tipos de gramática, y acá antes eran ejercicios resueltos de cadenas de lenguaje. Acá también pueden hacer lo mismo. Esta es la página 26. Pueden hacer lo mismo, o sea, pueden ustedes, sin ver la solución, o sea, solamente ven el enunciado, resuelven, y después controlan si lo que ustedes han resuelto coincide con la solución que se muestra acá. O sea, que tienen toda una serie de más ejercitación que ya está resuelta, ¿sí? Esto está, como les dije, acá en el aula. Está en la parte esta, que dice apunte teórico, pero acá también está el práctico. Siempre va a ser así. O sea, en todas las unidades, en la parte teórica, va a estar incluida el práctico, sin resolver y resueltos. Y los que están sin resolver acá van a estar resueltos acá en el material práctico. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera preguntar alguna otra cosa? Si no hay más preguntas, bueno, nos vamos a ver el jueves 31. ¿Sí? Profe, ¿va a subir las clases grabadas a algún link? Eso vamos a ver. Eso está todavía por ver. Voy a detener la grabación. Eso está todavía por ver porque voy a ver cómo hace el resto de la cátedra. Si ustedes quieren grabar la clase, la pueden grabar, no hay ningún problema. Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta, ya nos vemos, como dije, el jueves 24. ¿Sí? Perdón, el jueves 31. Bueno, profe. Después el 24 es feriado. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Que Nos ande bien. vemos. Nos vemos.